A partir de este momento al subsecretario del Ministerio del Interior, Gabriel Maciel, para hablar de Guillermo Maciel, para hablar de estos primeros condenados por la justicia por romper tobilleras electrónicas. Esto es una modificación que hizo la LUC, que lo transforma en delito penal esta circunstancia. La LUC está en la mira ahora del PIT-CNT de la oposición, es decir, se está viendo la posibilidad de ir a plebiscitarlo para bueno, quitar algunos de estos artículos, quizá no todos, pero bueno, la LUC ya se está aplicando y aquí vemos sus resultados materializados. Un hombre y una mujer fueron detenidos cerca de los domicilios de sus exparejas tras romper la tobillera. Aplicó entonces la justicia el artículo 15 de la ley 19.889, que establece una pena para este ilícito de 10 a 18 meses de prisión y 20 a 900 unidades reajustables de multa, dinero que se va a destinar a la reparación de los dispositivos. Vamos a confirmar con Maciel, $7.000, Maciel, la reparación de cada uno de estos dispositivos. ¿Está bien esta cifra? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día Uruguay, ¿no? Un gusto estar con ustedes, hacía tiempo que no nos veíamos, así que un placer conversar con ustedes. Le preguntaba, si para confirmar, ¿reparar la tobillera cuesta $7.000? Sí, esto ya lo había anunciado oportunamente la anterior administración, cuando había concurrido el ministro Bonomi, el ex ministro Bonomi, al Parlamento en el año 2018 a la Comisión de Presupuestos junto con Hacienda, a los efectos de hablar sobre el presupuesto del Ministerio del Interior, ya había anunciado que tenía un valor cercano a los $7.000 el tema de la reposición en virtud de que esas tobilleras son arrendadas, son alquiladas, y estaba dentro del contrato el tema de la reposición de las mismas. Pero mucho más allá del valor, que es uno de los aspectos, mucho más importante es lo que significa la tobillera. La tobillera lo que significa, o pulsera electrónica o tobillera, cualquiera de las dos aspectos fundamentales. Lo que tiene que ver con hacer cumplir una medida que dispone la justicia, en este caso que podrá ser de prisión domiciliaria en algunos casos, y contra violencia doméstica, nada más y nada menos que esa pandemia que aqueja hoy a una cantidad de países, y en nuestro país también ha crecido en una forma preocupante, sin lugar a dudas. Y a su vez, no solamente garantizar el cumplimiento de la medida judicial, sino lo que es más importante, la prevención y protección de la víctima en este caso. En la mayoría de los casos son mujeres, y si hay algo que ha demostrado efectividad en temas de violencia doméstica es justamente la tobillera. Así que el número de la reparación es uno de los aspectos, pero mucho más importante es la señal que manda la justicia a través justamente de una nueva norma penal que fue introducida en nuestro Código Penal por la Ley de Urgente Consideración, que es su artículo 15, que es establecer una sanción específica para quien se retire voluntariamente, es decir, con intención de retirársela, cortándola o destruyéndola, o directamente destruyéndola. Aparte de esos dos casos que ustedes mencionaban, hay otro que ocurrió hace muy poquito en Florida, donde la condena fue de 10 meses de prisión y la aplicación de una multa de 30 unidades reajustables. Sí. Y esto, en la medida que se empieza a difundir, los agresores, los victimarios, toman conciencia de que lo que ocurría antes, que se destruía la pulsera, los promedios de destrucción son de unas 60 o 70 pulseras o tobilleras al año, datos del año pasado. Quiere decir que situaciones en que se pone en riesgo a la víctima, y de esta forma la justicia toma cartas en el asunto, ya que la figura que existía antes, que era la del desacato, prácticamente no se aplicaba, y por eso se optó por una figura específica que haga cumplir la medida y que tenga una sanción penal que, lamentablemente, como a veces lo vemos en temas de tránsito con las fotomultas, eso ha reducido la velocidad en algunas zonas y ha hecho tomar conciencia a los automovilistas. Bueno, acá, trasladado al ámbito penal, los agresores, los victimarios, o incluso la persona que la justicia dispone que vaya con prisión domiciliaria, que es una medida alternativa a la prisión, lo hace con una tobillera o pulsera electrónica. Maciel, siendo un paso previo, ¿qué tan fácil es romper esta tobillera? ¿No existen dispositivos en el mundo en los que pueda evitarse, o que simplemente quien pueda sacar esa tobillera sea un agente de la policía o las autoridades? Lo pueden ver hasta en las películas o en las seriales. Ha habido casos, no en nuestro país,
pero que el sujeto ha logrado desarmar la tobillera y se la puso, por ejemplo, a su perro, de forma tal que estuviera indicando que estaba dentro de su domicilio y, sin embargo, el movimiento estaba de la pulsera y no lo tenía la persona. No ha ocurrido en nuestro país. Acá directamente las cortan o las destruyen. No se trata de un material de metal, sino que es un elemento liviano, generalmente hecho en materiales de plástico duros, que permiten incluso que se pueda mojar en la medida que la persona se tiene que bañar y se tiene que limpiar, y que corre el riesgo de que sea cortada. Ahora, en la medida que es cortada, deja de transmitir, esa señal la recibe el centro de monitoreo que tenemos en el Centro de Comando Unificado de la Policía, inmediatamente se activan los protocolos a los efectos de ir al domicilio de la persona, tanto en la protección de la víctima como del agresor, a los efectos de su localización, y luego el pasaje a Fiscalía, dando cuenta de ese hecho, que hoy en día, ahora con la LUC, configura un ilícito penal. Maciel, la dirección de monitoreo a la que usted hace referencia, es como su software, ¿cómo funcionan los hechos? ¿Se enciende una alarma cuando hay ahí una situación irregular? Operativamente, exactamente, hay un sector dentro del Centro de Comando Unificado que se encarga específicamente del monitoreo de las dos situaciones, las que tienen que ver con violencia doméstica y las que tienen que ver con prisión domiciliaria, porque el tipo de pulseras o tobilleras es diferente en un caso y en el otro. Una lo que está registrando es simplemente el movimiento de esa persona, la que está con prisión domiciliaria, que de repente puede salir a trabajar o hacer sus compras o a lo que ella desee, y entonces se está visualizando el movimiento georreferencial por GPS de esa persona. Y en el otro caso, en las tobilleras de violencia doméstica, lo que se está viendo es no solamente esa situación, sino también hay otro módem que está en el domicilio de la potencial víctima, en donde también generalmente la justicia establece un perímetro al cual el agresor del domicilio de la víctima no se puede acercar. Por lo tanto, también va a sonar una alarma, tanto en el domicilio de la víctima como en la central de monitoreo, para avisar que el perímetro ha sido violado, para decirlo de alguna manera, y se ha entrado en esa circunstancia. Quiere decir que hay un monitoreo constante de las dos situaciones, con visualizadores que están las 24 horas en el Centro de Comando Unificado, controlando el cumplimiento de las medidas y también los casos de rotura. Cuando se da una rotura, la policía acude inmediatamente en busca del agresor. En uno de los casos que tú mencionabas, no recuerdo si es el de Maldonado o el de Cerro Largo, la persona se le había quitado, había dicho que se le había desprendido accidentalmente, y sin embargo la pulsera aparece en la chimenea entre las brasas de los leños. Quiere decir que no solamente se le había quitado, sino que le había tirado para destruirla totalmente y para quemarla. Maciel, buenos días. Hablábamos recién del costo de reparación de las tobilleras. ¿Cuál es el costo de arrendamiento o el costo de compra, y cuál es la disponibilidad actual que tiene el Ministerio del Interior de los distintos tipos de tobilleras? Empezamos por atrás. El mecanismo que se estaba empleando hasta esta nueva administración y que los contratos están vigentes son de arrendamiento de esas tobilleras. No tengo los valores en este momento. Sé que hay en curso una licitación para ampliar la cantidad de tobilleras. Creo que andamos en las 1.200 y la idea era terminar el año con 1.700. Y también el compromiso que ya lo había manifestado el ministro Larrañaga en más de una oportunidad, del año que viene, que ahí sí vencen los contratos que tenemos vigentes, llamar a licitación por el total de las tobilleras, más 1.000 tobilleras más. Quiere decir que estaríamos llegando en los plazos que llevan las licitaciones a que mediados del 2021, fines de 2021, tengamos 2.700 tobilleras, que es un número realmente importante. Bien, y en lo que queda... Aquí hay que aclarar que lo que estamos estudiando a partir del director general de Secretaría del Ministerio del Interior, el doctor Luis Calabria, es qué nos va a convenir más, si la adquisición de la tobillera o el arrendamiento de la tobillera. Cuando se alquila o se compra la tobillera, es conjuntamente con el software de monitoreo. Y lo que tratamos es tal vez inclinarlos por una razón económica eventualmente a la compra, es una opción. Vamos a licitar las dos opciones y comparar precios, arrendamiento del software y de la tobillera, o compra del software y la tobillera, también en un mecanismo que sean compatibles, es decir, que lo que tengamos eventualmente vigente sea compatible con otro modelo de alguna otra empresa. En eso estamos trabajando a los efectos de terminar la licitación de este año, que son unas 500 tobilleras para llegar a esas 1.700, más las 1.000 que están previstas para el año que viene.
Un punto que hay que aclarar, que es muy importante, es que la tobillera no va a ser de por vida. Es decir, es una solución, ha sido muy efectiva, pero tampoco podemos, ni la justicia lo va a hacer, de condenar a un individuo que esté toda su vida con una tobillera o con una pulsera. Quiere decir que ahí lo que tiene que entrar también son las políticas sociales, las políticas de rehabilitación y las políticas educativas. Esto es un tema bastante profundo, el de la violencia doméstica, y hay que abordarlo desde diferentes perspectivas a los efectos de bajar y limitar esta pandemia que hoy también vive la humanidad, no solamente en nuestro país. Bien, Guillermo Maciel, entonces son 2.700 en total las que tendríamos ya avanzado el 2021. Sí, esa es la intención del Ministerio del Interior y se están haciendo los recaudos presupuestales donde el Ministerio de Economía y la OPP también tienen injerencia, pero es un compromiso que tiene ya nuestra administración de ir por este camino porque ha dado muy buen resultado en la protección de las víctimas. Ahí también la exhortación a esas mujeres que son víctimas de violencia doméstica a denunciar. Como ustedes saben, ha habido casos terribles de femicidios donde lamentablemente la víctima no había denunciado al presunto agresor y en la medida que hace la denuncia, la justicia actúa y eventualmente indica la colocación de la tobillera y en otros casos la custodia policial. La custodia policial le quita muchos recursos al Ministerio del Interior. Recuerden ustedes que el policía tiene que estar vigilando a la víctima permanentemente en turnos y a su vez estamos en una especie de revictimización de la víctima, valga la redundancia, en la medida que la señora, la mujer, se ve limitada en su movimiento, seguida por un policía, realmente no es lo mejor. Indudablemente que la tobillera o la pulsera electrónica deja de lado esas circunstancias de que tenga que estar un funcionario, que es incómodo para la víctima y también que le genera perjuicios al Ministerio del Interior en la medida que se ve privado de esos funcionarios para la función esencial del Ministerio, que es la prevención, la disuasión y la represión del delito. Manciel, ya para cerrar, también ha habido de los otros casos, ¿no? Donde hay casos de mujeres que han denunciado en reiteradas oportunidades y no han tenido la protección debida y se ha llegado al contexto peor que es el del femicidio, ¿no? Eso también ha sucedido en el Uruguay. Sí, ha habido fallas, indudablemente, y bueno, han sido del pasado y bueno, lamentablemente se aprende de esas fallas y hay que tratar de corregirlas porque hay que evitar todo tipo de posible lesión a la integridad física de la persona y mucho más la eventual pérdida de su vida, que es gravísima. El problema, perdón, es el interior profundo, donde no hay tal vez comisarías y cuesta mucho llegar a las casas donde hay conflictos. Sí, hoy en día las tobilleras y pulseras están disponibles en los 19 departamentos de nuestro país. Hay a veces circunstancias especiales cuando, por ejemplo, el agresor vive en un asentamiento donde de repente no tiene corriente eléctrica. Recordemos que son elementos eléctricos, o tal vez la víctima vive en un asentamiento y necesita la conexión eléctrica para poder cargar el dispositivo que esté conectado. Bueno, en esas circunstancias, que son excepcionales, que son las menos, bueno, ahí se recurre, al no poderse instalar la tobillera electrónica o la pulsera electrónica, a lo que decía hace un ratito, que tiene que ver con la presencia policial de la custodia humana, en este caso a través de un servicio policial brindando la custodia. Lo ideal es, insisto, en la tobillera o la pulsera electrónica. Muchas gracias, Guillermo, por este ratito para Buen Día. Buena jornada. Gracias a ustedes y que pasen muy bien. Hasta luego.